Shabbat Shalom, amados hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de encontrarnos nuevamente con el propósito de seguir estudiando su bendita palabra. Estamos en la Parashá Balak, una parashá muy interesante que muestra pues mucho del carácter del Señor, también de los enemigos del pueblo, de aquellos que el Señor ha escogido para sí, que se constituyen o se han constituido en su especial tesoro. Bendecimos al Señor y damos gracias por todo su amor y pedimos la guianza de su Santo Espíritu para que este estudio nos ayude a entender muchas cosas que son necesarias para nuestra vida, en nuestro actuar, y ver cómo también se desarrolla la maldad en este mundo, como para poder entender, ¿verdad?, qué es lo que sucede, y de esta manera comprender mejor todo lo que pasa a nuestro alrededor y en nuestro mundo de tinieblas. Pues es interesante, les digo, un mundo de tinieblas, porque incluso cuando uno ve pues lo que está alrededor y ve realmente cómo se mueve el mundo, cómo lo hace, y más en este tiempo, pues entendemos de que el hombre pues anda siempre en tinieblas. A diferencia pues definitivamente de los hijos del Señor, que son movidos por su espíritu y que andan a la luz del rostro de Mashiach, o sea, andan siempre en luz. Bendito sea el Señor. Parashá Balak. Balak significa destructor. Es a partir de Bamidbar, el libro de Números, capítulo número 22 al 25:9. Y la Haftará en Miqueas, ¿verdad?, y en Mateo también. Así que nos deleitamos en el Señor por su palabra y aprendemos, ¿verdad?, porque todo lo que está escrito fue escrito para nuestra enseñanza. Esta parashá, entonces, amados hermanos, nos revela que hay enemigos muy sutiles, como también declarados, pero enemigos sutiles, ¿verdad?, que son peligrosos, ¿verdad?, que están dispuestos a despojarnos definitivamente de toda posibilidad de heredar el reino del Señor y de la tierra que el Señor ha prometido. Balak no es más que otro de esos enemigos de Israel que quieren desaparecer también al pueblo, ¿verdad?, tal como los enemigos contemporáneos que rodean hoy a Israel. Vamos a empezar entonces con algunas generalidades para introducirnos en este estudio, y veremos entonces acá a partir del verso número 1 del capítulo 22, que dice: después partieron los hijos de Israel, acamparon en la llanura de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balak, dice, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Y Moab dijo a los ancianos de Madián: esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balak, hijo de Zippor, era rey, dice, de Moab. Y envió mensajeros a Bilam, este es Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto, y aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldice a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Esta última parte es algo pues que ya se había oído y está en Génesis, es parte de las promesas del Señor. Pero miren, Bilam pues es como atribuido a esta parte por parte de Balak, que le dice, le atribuye pues también esta pues característica. Esto es espantoso, porque Bilam está desesperado, dice cualquier cosa con tal de que Bilam haga esto que él está pidiendo. Ahora, conocemos la historia de Balak, ¿verdad?, que toma pues en alquiler a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Y pues ahora que se encuentra aquí en la llanura de Moab, o sea, va en la parte de la conquista de la tierra prometida, de acuerdo a lo que el Señor nos ha mostrado. Ahora, hemos de recordar, amados hermanos, que los moabitas, ¿verdad?, son descendientes de Lot, o sea, sobrino de Abraham, parientes muy cercanos. Pero también es evidente que ellos no fueron enseñados primero a reconocer a su familia, la descendencia de Abraham, y tampoco a amar pues a sus parientes, ¿verdad?, como debía haber sido, y como pues lo haría Abraham con su parentela.
O sea, esta es interesante porque se hubieran consternado, ¿verdad? Si esto hubiera sido así, de lo que había pasado Israel en Egipto, pero en su lugar lo que hicieron fue que se ensañaron con ellos con ira hasta la muerte, o sea, hasta quererlos desaparecer, destruir y echarlos de la tierra, conforme a lo que dice esta parte de la escritura. Pero, ¿por qué es tan difícil pedir una bendición en lugar de una maldición, cuando la bendición en realidad garantiza una defensa en sí misma para el que la posee? ¿Verdad? Quizás pues no quisiera una bendición para mi enemigo, pero ¿qué tal si pido, verdad, para mí una bendición en lugar de una maldición para mi enemigo? O sea, esto es bien interesante porque muchas veces el hombre siempre es inclinado al mal y se va más por lo mal. Me gusta muchísimo lo que aparece en el primer libro de Crónicas, capítulo número 4 y verso 10, y se refiere específicamente a la historia de Jabes, ¿verdad? Que dice que Jabes invocó al Señor. ¿Con qué propósito? O sea, al invocar al Señor, aquel deseo de su corazón que el Señor le fuera propicio, ¿verdad? En lo que él iba a solicitar. Dice entonces el primer libro de Crónicas, capítulo número 4 y verso 10. Jabes, dice, invocó, dice, al Dios de Israel diciendo: oh, dice, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y que mire la última parte, dice: y Dios le concedió lo que pidió. Y entonces ya conocemos y vimos la historia de Jabes en este sentido. Entonces, ¿qué tal pedir una bendición para mi vida, no importando realmente cómo se porten los enemigos o aquellos que son contrarios a nosotros, sino que tener esa bendición, lo cual garantiza la mirada misericordiosa y compasiva del Señor sobre mí? O sea, esto es mucho mejor que pedir una maldición. Ahora, ¿Dios sale al encuentro de Bilam, de un malvado? Pues este es un cuestionamiento que nos hacemos, pero así es, y sí es así, porque cuando de su pueblo se trata, amados hermanos, el Señor actúa directamente y muy rápido. El hombre siempre anda en la búsqueda de dinero, honra, de poder. O sea, yo no sé por qué realmente el hombre pues se inclina mucho a esto. Y pues el ejemplo claro es precisamente Balaam, que no puede maldecir al pueblo, pero finalmente su codicia lo llevó a actuar pérfidamente en contra de Israel para quitarle la protección del Eterno. O sea, él identifica esta protección como consecuencia de que Israel es fiel al Señor. Es importante también dentro de las generalidades mencionar que debemos cuidar los bienes, ¿verdad?, que son puestos en nuestras manos, para no utilizarlos como precio ni objeto de adivinación, porque esto pasó acá. Y si vemos el capítulo número 22, verso 7, dice que los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. O sea, llevaron el precio, o sea, utilizaron de los recursos que tenía Moab para irle a pagar, para que él hiciera eso. O sea, usaron esos recursos que sabemos perfectamente que Dios pone en las manos de todos. Así que, interesante, otro punto, pues muy fuerte aquí en esta parte, que lo que Dios ha bendecido no lo puede maldecir nadie, absolutamente nadie. Y está descrito aquí en esta parte de las escrituras, lo cual llena de mucha alegría nuestro corazón. Así que la bendición de Israel, amados hermanos, se convierte en un problema serio para los enemigos de Israel. Miren lo que dice el verso 11 del capítulo 23 aquí en esta parte. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué has dicho? ¿Qué me has dicho? Te tomé para maldecir a mis enemigos, pero mira, dice, tú los has llenado de bendiciones, ¿sí? Te llamé para bendecir, dice, a mis enemigos. O sea, miren, se convierte en un problema serio realmente la existencia de Israel. Pero no se puede, amados hermanos, presentar un holocausto como él estaba haciendo acá al Señor, para pedir maldad en contra de alguien, y más en contra del pueblo del Señor. Aquí mismo en el capítulo número 23, versos 14 y 15 dice: y lo llevó, dice, al campo de Sofim, sobre la cumbre del Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Y él dijo a Balac:
ponte aquí junto a tu holocausto mientras voy allá a encontrarme con el Señor. Él le había dicho, mira, mata esto, haz estos altares y haz sacrificios. O sea, estaba presentando sacrificios, holocaustos, dices que es una ofrenda del todo quemada, pero es para pedir maldad en contra de alguien que el Señor había bendecido. O sea, miren, es muy dramático, amados hermanos, en relación a la humanidad, ¿verdad? Y su degeneración idolátrica, ¿verdad? Que haya hombres que no tienen ni idea realmente de lo que Dios es. Ahí mismo en el capítulo número 23, versos 16 al 19, dice, y el Señor salió al encuentro de Balaam y puso palabra, dice, en su boca y dijo, vuelve a Balac, así le hablarás, dice, y él volvió a Balac y aquí estaba en pie junto a su holocausto y los jefes de Moab con él, y Balac le dijo, ¿qué ha dicho el Señor? Y comenzó su profecía y dijo, levántate Balac, escucha, dame oídos, hijo de Zippor. Dijo Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho él, lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no cumplirá. O sea, miren, de veras, los hombres a veces no tienen ni la más mínima idea de lo que Dios es, ¿verdad? Y con eso lo que ellos hacen es tratar de hacer cosas, ¿verdad? Queriendo utilizar incluso al Señor para sus fines. Así que en estos capítulos lo que se denota muy claramente es la naturaleza divina del Señor, como el Señor también está en escena hablando. Vamos a ver que en realidad el que habla en Bilam es el Eterno. Y aquí está bien declarado y manifestado aquí de esta manera. ¿Por qué? Cuando Balaam al final decide ir, y sabemos que así fue, pues el Señor le sale al encuentro, el ángel del Señor con una espada, y dice que la burra en la que él iba montado, pues se le trató por todos los medios de que el ángel no matara a Bilam ni a la burra en este sentido, y al final lo que hace es poner palabra en la boca de la burra para que ésta hable. O sea, esto no es normal, esto no es natural. Entonces el Señor puso palabra en la burra. Entonces a veces dicen de que Balaam fue el que bendijo al pueblo en todo esto, pero no. Así como el Señor usó la boca de la burra para hablarle a Bilam, así utilizó también la boca del malvado Balaam para hablar a Balac acerca de lo que Israel era y de lo que el Señor traería a través de Israel. Eso es, en realidad, no es de que en el corazón de Balaam haya existido ese deseo de hablar, porque el Señor le dice, vas y vas a hablar lo que yo te den, lo que yo te diga. Ahí está claramente. O sea, todo lo que salió de la boca de Balaam, queriendo bendecir al pueblo o hablando bien en el pueblo, era Dios hablando realmente en él. Así que miren, a los hombres les hace falta conocer verdaderamente al Señor en todo su esplendor. Una declaración interesante con relación a Jacob y su nombre Israel se encuentra aquí también en el capítulo número 23 de Números y los versos del 20 al 23. Dice, mira, he recibido orden de bendecir, y si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado, oigan esto, él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en él. Dios, dice, lo saca de Egipto. Es para él como cuernos de búfalo. O sea, el Señor es para Israel como cuernos de búfalo. ¿Para qué sirven los cuernos del búfalo? Es para su defensa, es para pelear, es el poder de su fuerza. Entonces, eso es el Señor también para Israel. Porque no hay agüero, dice, en contra de Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ved lo que ha hecho Dios. O sea, es interesante entonces, ¿verdad? Esta relación con relación al nombre de Jacob y de Israel que se encuentra en esta declaración. Entonces, Dios es alguien muy especial, como vimos acá para Israel. Él es el cuerno de búfalo, es la fuerza de su defensa, y consecuentemente se logra lo dicho en el verso 24 como consecuencia de lo que Dios es para Israel. Y aquí un pueblo se levanta, dice, como leona, y se yergue como león. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado. ¿Cómo se cumple esto? Solo se cumple con el poder y la fuerza del Eterno. Veamos entonces
cómo consideraba Balac a Israel. O sea, y esto es muy, muy interesante porque esto pues es una declaración, ¿verdad?, que hace el mismo Balac. Dice, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y dice, palmoteando, ¡ey, ey, ey! Dijo Balac a Bilam, te llamé para maldecir a mis enemigos, pero aquí dice, tú los has llenado de bendiciones estas 3 veces. Te llamé para maldecir, dice, a mis enemigos. La pregunta es, ¿qué le había hecho Israel a Balac o a Moab para que pensara esto de él? ¿Qué había hecho? Nada, nada. O sea, aquí de verdad dice, Balac estaba atemorizado por Israel, pero porque sabía su tipo de maldad y sabía lo que Dios estaba haciendo con Israel y lo que venía a un futuro cercano para su pueblo. Aquí en esta parte se produce entonces como consecuencia de todo esto una profecía sobre el rey Mashiach. Aquí en esta parte es extraordinario que haya sido en este contexto también en la cual se prolifera la maldad, ¿verdad? Y que está atacando realmente a Israel, pero entonces viene el rey Mashiach, que es el juez justo, que es el que da orden a todas estas cosas y lo dará también en su segunda venida, en su primera y segunda venida. En Números 25:3 dice que el pueblo acudió a Baal Peor. Al final aquí dice, así Israel se unió a Baal Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Al final surtió efecto el consejo que diera Balaam a Balac, ¿verdad? Y ellos sacrificaron incluso a sus doncellas, a sus hijas, ¿verdad?, para prostituir a Israel. Pero en realidad esta parte del capítulo 25 es la parte final de la parashá, pero todo empieza con la intención de un malvado rey que, preocupado contra preocupado porque Israel iba hacia su tierra, contrata a un profeta malvado para hacer daño al pueblo de Israel, ¿verdad? Y todo esto pues hasta este momento es ajeno al mismo Israel. Todo lo que se está fraguando en su contra, ¿verdad?, que habita tranquilo, confiado, y así mira el Señor a Israel. Él está ahí, dice, oh tiendas de Jacob, cuán hermosas son, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así mira el Señor a Israel, y esto está declarado aquí en esta parashá. Y el Señor es su defensor, es su rey, es el rey de Israel, y ha estado trabajando intensamente todo este tiempo en la protección del pueblo, y el pueblo ni cuenta se da de todo esto, pero está sucediendo. Esto es interesante porque así el Señor actúa en favor de todos aquellos que son suyos también. Eso nos incluye a usted y a mí, a todos aquellos que por la misericordia del Señor hemos sido afectos a través de la sangre de Yeshua, ¿verdad?, para ser parte de su pueblo. Así que la parashá comienza con el temor de este Balac, ¿verdad?, manifestado en los primeros versos del capítulo 22, donde se declaran muchas cosas que dan fe del cuidado del Eterno y del cumplimiento de las promesas. ¿Qué hay aquí? ¿Qué más hay aquí? Balac, lo que pasó es que oyó que el Eterno pues había permitido muchas cosas a Israel y que el Señor se había manifestado poderosamente en la liberación del pueblo de Israel. Eso pues hizo que el temor llegara al corazón de Moab y a su rey. Y Balac entonces reacciona, me imagino que él juntó a su séquito y a todos sus consejeros de qué hacer, y llegaron a la conclusión, quizás todos juntos, de contratar a Balaam para maldecir a Israel. Pero mire qué alcance realmente el que tuvieron, ¿verdad? Esto es muy interesante porque Balac quizá y toda la gente, sus consejeros estaban cerca de ellos, estaban acostumbrados a hacer todo esto, y saben que una maldición puede significar para una persona, un pueblo, algo terrible, tal como sucediera también con David, que alguien le había lanzado una maldición, ¿se recuerdan? Y vamos a tomar esta referencia del primer libro de Reyes, capítulo número 2, versos 8 y 9, que dice: y aquí está conmigo Simei, dice, hijo de Gera, benjamita, y Baurim, dice, él fue el que me maldijo, dice, con una terrible maldición. Aquí no dice realmente qué fue lo que pasó, pero imagínense usted, yo no sé, ¿verdad? Para que no se dé aquí a conocer, fue algo terrible, pero es que ni repetirlo era bueno. Dice, una terrible maldición el día que yo iba a Mahanaim. Mas cuando descendió, dice, a mi encuentro en el Jordán, le juré por el Señor diciendo, no te mataré a espada. Pero ahora, dice,
no lo dejes sin castigo, porque eres, le dice, hombre sabio, sabrás lo que debes hacer con él y harás que desciendan sus canas con sangre al Seol. O sea, esto se lo estaba diciendo entonces David a Salomón cuando se estaba haciendo pues el traspaso del reino, ¿verdad? Y él le dijo estas cosas, ¿verdad? Lo que estaba pasando. O sea, esto es como para tomarse una idea de lo que puede hacer una maldición en una persona, un hombre. Pero, ¿verdad? ¿Qué podría implicar en realidad una maldición? ¿Verdad? En realidad no voy a hablar de esto, solamente quiero decir, solo diré esto, que Dios nos libre de ello. Amén. Y tenga misericordia de nosotros. Así que, a pesar de la maldad que se ve en esta parashá y que no es más que la muestra de debilidad, la debilidad humana en todo tiempo, y que se ve reflejada la esperanza, la misericordia del Señor en medio de todo esto, porque cuando el mundo nos quiere maldecir, el Señor dice no, porque el Señor nos ha bendecido, ¿verdad? Y Él aleja al destructor, ¿verdad? Y lo vence en el camino antes de que Él ejecute su maldad. Vemos entonces que la bendición del Señor es incondicional y no depende ni siquiera de nuestras fuerzas o de lo que hagamos, ya que su misericordia es grande sobre nuestra vida por el sacrificio de Mashiach. Y el capítulo 22 habla específicamente de esto, el propósito de Balac, e identifica, ¿verdad?, quién es este personaje, Bilam también acá, ¿verdad?, que en principio confunde porque dice, es que es profeta del Eterno porque habla de las cosas del Eterno. No, ya dijimos al principio que es el Eterno el que habla a través de él para dar un mensaje a Moab y a Madián acerca de lo que es Israel y de lo que el Señor es para Israel. El capítulo número 22 también nos relata los eventos ocurridos antes de la partida de Moisés, empezando con este episodio precisamente fuerte de Balac y de Bilam. También aquí, pues dice el capítulo número 22, verso 3, temió Moab ante el pueblo. Este verso lo que nos indica es que el rey de Moab no se consideró lo suficientemente fuerte para enfrentar a Israel cara a cara. Entonces el temor del Señor estaba sobre él y había llenado su corazón de miedo y lo hizo desmayar delante de Israel. ¿Por qué? Porque esto el Señor ya lo había prometido a Israel. Debido a esta razón, este hombre y su séquito acuden a cualquier extremo para evitar enfrentar a Israel cara a cara, ¿verdad? Y busca precisamente a un adivino, o sea, un mago, ¿verdad?, que es un enemigo que utiliza artimañas para sacar ventaja, ¿verdad?, de su oponente en una lucha. O sea, esto lo hemos visto, ¿verdad? Es como ese enemigo que usa cualquier artimaña que quizás tiene un duelo, y de aquí quizás valga la oportunidad para contar una historia de lo que yo me enteré, ¿verdad? Como es, ¿verdad?, del caso de un guardaespaldas, por ejemplo, de dónde nace un guardaespaldas. Y resulta de que el guardaespaldas se origina, ¿verdad?, en aquel tiempo en el oeste, cuando habían aquellos duelos y las personas se enfrentaban, ¿verdad?, cara a cara a duelo. Pero hubo un tiempo en que alguno que no se consideraba lo suficientemente diestro, lo que hacía era de que ponía a alguien para que eliminara o matara a su contrincante antes de que esto pasara, y lo matara a mansalva, o lo matara por sorpresa, ¿verdad?, antes de que esto pasara y fuera muerto. O sea, esa es una artimaña. O sea, esto es algo que desde ese tiempo surge algo como para cuidar las espaldas de aquel que se está batiendo en duelo. O sea, esto es pues actuar con perfidia en contra de su oponente. Existen algunas controversias con relación a la personalidad de Balaam. Pues el Tanaj lo llama Kosem. Kosem, pues en hebreo es mago, es adivino. Eso está en Josué 13:22, pero el Talmud lo llama Naví ben Naví, y ese Naví ben Naví significa profeta, hijo de profeta. Pero a juzgar por lo que vemos realmente aquí en las escrituras, con toda certeza nosotros le damos la razón al Tanaj, o sea, lo que dice la escritura con relación a este personaje controversial que se llamaba Balaam. Es interesante también cómo era Balaam, ¿verdad?, en toda su comarca, ¿verdad? En realidad Balac le atribuye poderes más allá de lo que este hombre era, ya que le dice que puede bendecir y maldecir. O sea, que cree en él, cree realmente en el poder que este hombre
que este hombre tiene. Y le envía con la primera embajada el precio de la adivinación, lo que implica que conocía su fama, pero también conocía su codicia, ¿verdad? Y sabía pues de que no se iba a poder resistir a este tipo de cosas. Bilam era muy conocido por malvado con respecto a su género de conducta, ¿verdad? Con relación a esto, o sea, él era muy reconocido, pues estaba también en el área, ¿verdad? Pues de Babilonia. Pero ¿por qué Bilam consulta al Eterno? Esta es una de las cosas que se ve aquí muy, muy claro y que en el análisis de la parashá aparece esta parte. Entonces, esto ha confundido a muchos porque al hacer eso, pues lo han considerado entonces como un profeta de Dios, pero realmente esto no es así. No puede hacer nada realmente Bilam en contra de Israel porque sabe que Dios está con él. O sea, sería poco inteligente de su parte, ¿verdad? Meterse en contra de Israel sabiendo que Dios está con él, o era meterse en problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es pedir permiso. O sea, busca, ¿verdad? Tener contacto con el Señor como para pedirle permiso para hacer lo que Balak le está diciendo, pero de esto ya habíamos oído anteriormente. Hay una historia bien conocida en Job, ¿verdad? De quién es el que hace esto también. Aquí esto lo usamos, ¿verdad? Como referencia cruzada también para poder entender este pasaje. Job, entonces, capítulo número 2, versos del 1 al 5, dice: y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás, que el Señor lo reprenda, entre ellos para presentarse, dice, delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás, dice: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás le respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra, le dice, y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Verdad? Porque no hay otro, le dice, como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste, oigan, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Ya? Respondiendo Satanás al Señor, le dijo: piel por piel. Sí, dice, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende, dice, ahora tu mano, toca su hueso y su carne, verás, dice, si no te maldice en tu propia cara. Miren lo que hace el enemigo, que el Señor lo reprenda, lo aleje definitivamente de nuestras almas, pero miren lo que hace. Entonces es lo mismo casi que hace también Balaam aquí en esta parte. Él pide permiso, o sea, lo que hace es pedir permiso, ¿verdad? Para actuar en contra de Israel, tal como sucediera con Job en aquel tiempo. Pero es Dios en realidad quien viene a Bilam y no al contrario. ¿Por qué? Porque el malvado no puede encontrarle por ningún lugar. Y esto es lo que dice el Salmo 10:4. Dice: el impío, dice, en la altivez de su rostro no busca a Dios. Imagínense ustedes, está bien claro, bien sentada esta frase acá en el Salmo 10 y verso 4. Todo su pensamiento, dice, es: no hay Dios. O sea, él no cree en Dios, ¿verdad? Eso es lo que hace el impío, eso es lo que hace el malvado, ¿verdad? Entonces, acá en esta parte, pues Bilam siempre es astuto, pero es el Señor el que viene. ¿Por qué? Porque el Señor está preocupado, ¿verdad?, por el cuidado de su pueblo. La respuesta del Señor es: no vayas, ¿verdad? No maldigas a Israel porque es bendito. Prácticamente, pues esta es una advertencia que el Señor le hace a Balaam. Balaam manifiesta su deseo de ir, pero trata como de mostrar que es obediente, que sigue al Señor, y le dice a la embajada: no iré, el Señor no me quiere dejar ir, dice, ¿verdad? Entonces una nueva embajada es enviada a Bilam y le ofrece, ahora sí, le ofrece algo más fuerte todavía. Es difícil que él realmente se pueda resistir a un ofrecimiento de esta naturaleza, ¿verdad? Le dice: te ofrezco honra, te ofrezco reconocimiento. El reconocimiento, todo esto va acompañado de dinero y se conjuga definitivamente con el poder, ¿verdad? Te daré lo que pidas, esto le dice. Entonces, aún así, lo que le ofrece no es lo que le ofrece todavía Balak a través de su séquito, no es suficiente. No es suficiente. Ahí esta parte acá del verso
del verso número 20, vamos a verlo acá, ¿verdad? Y dice el verso, voy a ver acá, el verso número 20 le dice prácticamente el precio, ¿verdad? Le dice, no iré, dice, no iré, ¿verdad? No iré, dice, así, aunque me dé una casa, dice, su casa llena de oro, llena de dinero. Es increíble, pero lo que él está haciendo aquí en esta parte es transmitiendo, ¿verdad? Transmitiendo, dice, su precio, ¿verdad? O sea, que como quien dice, voy a hacer esto, pero lo voy a hacer siempre y cuando me den esto. Eso es lo que prácticamente él está diciendo. Ahora, Balaam consulta una segunda vez al Señor. El Señor había dicho que no fuera, que no lo hiciera. Y él, pues, el Señor no iba a cambiar de parecer, solo porque a Bilam se le ocurre querer maldecir al pueblo que el Señor había dicho que era bendito. O sea, eso no podía hacer. O sea, él sabía que no podía tener éxito en este requerimiento. Balaam sabía que lo que quería hacer era contrario a la voluntad de Dios, pero entonces estaba tratando la manera de ver cómo lo convencía, según él, para que le permitiera. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Señor le permite ir? Los sabios hebreos dicen aquí esta parte, dice, por el camino que la persona quiere ir, por esa será guiada, por ese camino será guiada. Entonces, miren, hay que tener cuidado con esto, porque esto involucra dos cosas. O sea, una persona elige el buen camino y Dios le va a ayudar a transitar por el buen camino. O sea, Señor, ayúdame a acercarme a ti. Ten misericordia y permite que yo pueda estar cerca de ti, que pueda habitar al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Claro, este es un buen deseo y el Señor va a hacer que esto ocurra, ¿verdad? Va a hacer definitivamente que esto ocurra. Ahora, si escoge el mal camino, ¿verdad? El Señor no va a impedir que el hombre transite, la persona transite por ese mal camino, pero no significa que el Señor esté con esa persona y que apruebe lo que la persona está haciendo. Sin embargo, ¿verdad? Dios no le va a impedir ir, ¿verdad? Pero sí le da la oportunidad de arrepentirse porque le salió al encuentro. Aún en el caminar, aún en el haber elegido el mal camino, ¿verdad? Para que no maldijera al pueblo, el Señor le sale al encuentro, ¿verdad? Y al final eso le hizo perder su vida también, ¿verdad? A Bilam. Pero el Señor le dio la oportunidad de arrepentirse en el camino. Entonces, el hombre elige su camino y Dios simplemente lo conduce por ese camino. O sea, le deja transitar por ese camino, y aunque no nos impida el Señor elegir el mal camino, Él sí nos da la oportunidad para arrepentirnos, para no ir o continuar por ese camino, y por eso nos manda siempre y nos pide siempre y nos incita, nos exhorta para que siempre escojamos la vida. Así que en esta oportunidad que el Señor le da a Balaam, lo que hace es demostrarle lo que hay en su corazón, ¿verdad? Y cómo es él. Pero resulta de que en su encuentro con el ángel del Señor que tiene la espada en el camino, lo que sucede es de que Balaam manifiesta que es un hombre violento, golpea a su burra, ¿verdad? Y necesariamente era ciego también espiritualmente con relación a las cosas del Todopoderoso. O sea, él habla como un asna porque se enoja y desarrolla la ira. O sea, no se sorprende ni se inmuta con el animal, ¿verdad? Que habla en su idioma, sino que es más, le rebate. O sea, aquí se ve lo animalesco realmente de Bilam y su incapacidad ante su ira, ¿verdad? Y todo lo que él hace, su idolatría, ¿verdad? Que lo tiene confundido totalmente. Es falto de entendimiento de lo divino, ¿verdad? Que el Señor abrió la boca de la burra. Eso es interesante, ¿verdad? Porque así como abrió la boca de la burra, así también abrió la boca de Bilam para mostrarle a Balac, como dijimos anteriormente, lo que Dios piensa y hace de Israel. Así que el malvado, aunque tenga una aparición divina, amados hermanos, si no tiene el deseo de arrepentirse en su corazón, nunca lo hará. Es interesante cuando está el hombre rico y Lázaro, ¿te recuerdan? Y el hombre rico va pues al lugar de tormento y le pide a Abraham, ¿verdad? Que deje ir a Lázaro para que le hable a sus hermanos para que no vayan a ese mismo lugar. Miren lo que pasa acá, dice entonces Lucas capítulo número 16 versos 28 al 31. Pues tengo 5 hermanos, de modo que él les prevenga.
para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Moisés y los profetas es precisamente la Torá y los escritos y los profetas, o sea, es el Tanaj. Esto es, y Abraham le dijo, lean la escritura. Esto fue lo que le dijo prácticamente, ¿verdad? Abraham tiene, a Moisés tienen y a los profetas, que los oigan, o sea, que lean la escritura. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, lo que está aquí, tampoco. Dice, se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. Miren, hermanos, o sea, esto es bien tremendo, porque en realidad, aunque el hombre tenga una aparición divina, no va a poder hacer absolutamente nada si en su corazón de verdad no existe el verdadero arrepentimiento como para que pueda ver qué es lo que está pasando. En nuestra humilde opinión, amados hermanos, en lo que se ve aquí en el verso 34, Bilam muestra un poco de descaro aquí en esta parte, ¿verdad? Porque dice, Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino, dice, para enfrentarte a mí. Pero ahora, dice, si te desagrada, me volveré, ¿verdad? En realidad, amados hermanos, Bilam pues es todo un personaje de la maldad. En toda esta parte quizás él pensó que sería su última oportunidad de hacerse rico en la magnitud que tenía enfrente, porque el ofrecimiento que le hizo Balac pues era muy fuerte, pues como para resistir a la tentación. Los sabios aprenden de esto, que cuando el hombre quiere hacer algo, pues nada lo detiene, ¿verdad? Pero siempre quiere obtener y buscar realmente, y busca la venia del Señor para hacerlo. Eso es lo que sucede, porque al final ha decidido hacer lo que quiere. Cuando el hombre hace algo contra su pueblo, ¿verdad? Es simplemente Dios no va con él. O sea, ese es un razonamiento bien importante a tomar en cuenta. Dentro de las enseñanzas, entonces, que seguimos sacando de este pasaje, amados hermanos, acá del libro de Números, capítulo número 23, ahora miremos el verso 23 también acá, que dice, porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ved lo que ha hecho Dios. Entonces, en esto hay un rechazo absoluto de la magia, amados hermanos. Hay un rechazo también a la maldición ritual y a la adivinación. Es importante ver que no hay sortilegio, o sea, no hay adivinación tampoco en contra de Israel. ¿Por qué? Porque el amor de Dios convirtió las maldiciones en bendiciones. De esta manera, entonces, el Señor trastornó, ¿verdad?, los deseos de un hombre de reconocer el poder, la grandeza, la bondad de Dios, y queda plasmado pues en Números 22:6, de acuerdo a lo que nosotros leímos hace un momento también. Y en esta parte pues también se apercibe, ¿verdad?, el uso de los recursos con los cuales contamos, que el Señor ha puesto en nuestras manos para usarlos como elementos de maldad. Pero una cosa es el precio y el pago de la adivinación, y otra es los elementos entonces usados para ello. Entonces, de la enseñanza de esto, pues vemos que los elementos de la adivinación, como el pago, en este caso también, se constituyen ambos pues en elementos de maldad para el mismo fin. Entonces, por lo que tienen el mismo calificativo, entonces, y entender esa parte también. En esta escena especial, en el escenario que se nos presenta acá, Bilam, vemos que es un malvado porque hace creer, ¿verdad?, que hace la voluntad de Dios. Entonces es como la calificación del cerdo, ¿verdad? Es mero engañoso, ¿verdad?, que no se come, porque el cerdo pues tiene pezuña hendida pero no rumia. Entonces como que da lugar a confundir en esa parte también. Aquí también le sobrevino la palabra Elohim, de acuerdo a lo que vimos. Aquí se usa el nombre del Creador, ¿verdad? Y en el original hebreo, acá dice literalmente, vino Elohim a Bilam, ¿verdad? Eso nos muestra que cuando se trata de su pueblo, el Señor actúa rápido y personalmente. Como vimos, en realidad el pueblo no anticipa todo lo que está sucediendo, simplemente está tranquilo, está callado y está pues
¿cómo decirles?, distraídos de lo que Dios está haciendo en su favor. Ahora, ¿por qué consulta al Señor si este Bilam es un hombre de maldad? Porque él sabía, ¿verdad?, de que en todas las regiones que fue el Señor, en todas las regiones se sabía que el Señor había sacado a su pueblo de Egipto. O sea, esto era una noticia, ¿verdad?, que había corrido por todas partes. Pues no era para menos todas las señales que se dieron, que en definitiva la generación que vivió esa parte tuvo que haber contado pues todo esto. O sea, hay miles de testigos en todo esto que pudieran dar fe, ¿verdad?, de lo que el Señor había hecho en favor de su pueblo Israel. Y al tratarse de su pueblo, Dios le responde a Bilam cuando le consulta, cumpliéndose lo que dice Éxodo 14:14. Estad quietos porque Dios peleará por vosotros. Así que muestra también que todo está a la vista y bajo el control también del Eterno. Entonces el Señor le dice, no maldigas al pueblo, ya que es bendito. O sea, esta es una forma de cómo el Señor ve al pueblo, ¿verdad? Es interesante porque el Señor dice que no ve maldad y no ve también iniquidad en Israel. Así que el Señor al final le permite ir, ¿verdad? Pero como dijimos nosotros anteriormente, el Señor le dice, vas a ir, al final vas a ir, pero vas a decir únicamente lo que se te dirá, ¿verdad? Durante el camino, Bilam se encuentra con este mensajero que dijimos, ¿verdad? Pero lo que sucede aquí en esta parte es que vemos un Bilam hablando muy bien de Israel, ¿verdad? Al final. Pero vemos que así otra vez, y recalcamos esta parte porque así es, de que el Señor pone palabra en la boca de Bilam, así como la puso también en la boca del burro para que se comunicara con Bilam. Entonces es increíble que Bilam se encamina a matar, ¿verdad? A una nación con palabras, pero necesita una espada para matar al burro, por ejemplo, ¿verdad? En este sentido pues es increíble lo que sucede, ¿verdad? Pero son cosas que nos deja, ¿verdad?, como enseñanza esta parashá. En el verso 38 también del capítulo número 22 indica que para este momento Bilam ya experimentó, ¿verdad?, que el Dios vivo, el Dios de Israel, está muy pendiente de sus pasos y de lo que saldrá de su corazón y de su boca. O sea, él entonces no podrá hacer absolutamente nada más, ¿verdad?, que pueda comprometer al pueblo. El capítulo número 23, amados hermanos, contiene la narración de las 3 veces en que Balac lleva a Bilam, ¿verdad?, a puntos estratégicos para maldecir al pueblo, situación que finalmente no logra, sino que todo eso pues es resultado no solo de una bendición, sino también, ¿verdad?, del anuncio mismo de la venida de nuestro bendito Mashiach, que finalmente acabará con toda esa maldad. Habla de que el Señor se manifestó a Bilam. O sea, este término en principio, como dijimos, puede confundir en el sentido de que Bilam tenía una relación quizás permanente con el Señor y que esta manifestación era algo normal realmente con él, pero eso no es así. Aquí en este sentido hay 2 palabras en hebreo que pueden usarse para utilizar esa palabra manifestó, que el Señor se manifestó a Bilam. Una es la palabra icaré, ¿verdad?, y la otra es la palabra baikar. Estas 2, las mismas palabras, estas dicen los exégetas lingüistas que de estas palabras derivan, ¿verdad?, de la palabra micre, y esa palabra micre significa acontecimiento casual o no previsto. Pasamos entonces en este concepto interesante. Los sabios también dicen que este don profético, así por decirlo así de esa manera, de Bilam no fue algo permanente como el de los profetas de Israel, ¿verdad? El versículo dice literalmente, vino Elohim a Bilam. O sea, lo mismo dice cuando el Señor aparece también, ¿se recuerdan ustedes a Abimelech, ¿verdad?, cuando toma a Sara por la esposa de Abraham, en Génesis 20:30, y cuando Labán también parte a perseguir a Jacob, encontrándose con él en el camino, ¿verdad? Vino Dios, dice a Labán arameo, y le dijo, cuídate de hablar mal pues contra
contra Jacob, o hacer mal contra Jacob. Estos son los mismos eventos que pueden relacionarse con estas palabras, que son encuentros casuales que ellos tienen, pero esto no es nada más que la actuación del Señor para guardar siempre a su pueblo. Así que estas consideraciones, amados hermanos, muestran que el Señor se está manifestando en defensa de su pueblo, y aunque Bilam no era su profeta, lo usó también para demostrar a Balac quién es, ¿verdad? Y a quién pertenece también, Israel. Los sabios dicen de que el carácter no permanente e inestable de esta situación profética, que pues solo aparece por un momento, viendo los ejemplos tanto en Abimelech, Labán, y Bilam, se constituyen en instrumentos proféticos por una sola vez, y no son el resultado de méritos propios o de una relación continua que estos pudieran haber tenido con el Señor, sino que se produjeron debido a sus víctimas potenciales. Y vemos que las víctimas potenciales aquí eran los amados del Eterno. O sea, era Abraham, la esposa pues de Abraham, que era Sara, era Jacob mismo, y aquí pues es el pueblo entero de Israel, bajo pues la intención de Balac y de Bilam de maldecir al pueblo. Cuando uno mira, y vimos la semana pasada en Romanos capítulo número 8, vimos el andar en el Espíritu, es muy expresivo Pablo cuando escribe esta parte, y tiene una relación muy fuerte con el tema en cuestión, porque en realidad pues es andar en el Espíritu, o sea, tener esta comunión. Bilam, por su parte, reconoce en el capítulo número 23 y verso 20, aquí en esta parte dice: mira, he recibido orden de bendecir, y pues él ha bendecido. O sea, yo no lo puedo anular. O sea, en esta parte no puede revertir, Bilam no puede revertir la bendición del Señor. De esta manera podemos estar confiados nosotros también, amados hermanos, en las promesas del Señor y su palabra. O sea, esto lo refiere Pablo también en el libro de Romanos, capítulo número 9, versos 1 al 5, Romanos 11, versos 29 a 31. O sea, el estado de la bendición de Israel es permanente hasta el día de hoy, permanece de esa manera, no hay cambio. Y esta expresión se da también en el mismo contexto de Números 23, versos 18 al 19. O sea, es el mismo concepto expresado en el primer libro de Samuel, capítulo número 15, verso 29. O sea, yo les voy a pedir a ustedes, ¿verdad?, para que ustedes lean también todos estos pasajes que yo les estoy dando también en beneficio también de nuestra edificación y del crecimiento y el aumento de nuestra fe. Así que si vemos, por ejemplo, dice, hay una parte que dice: el Señor no es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? En este sentido vemos un pasaje interesantísimo en Jonás, capítulo número 4, verso 2, que nos explica, ¿verdad?, que el Señor sí se arrepintió, ¿verdad?, en esta parte, porque el pueblo se arrepintió, ¿verdad?, en el anuncio que Jonás llevó, y dice que el Señor se arrepintió del mal, ¿verdad?, que había pues anunciado en contra pues del mensaje que llevaba Jonás de destrucción, si ustedes se recuerdan también. Entonces, esto solo muestra la bondad, el amor, la misericordia del Señor. O sea, eso quiere decir que el Señor no traerá el mal que había anunciado, o será con mucha benevolencia, ¿verdad? Recordemos que Él es el Eterno, Él es soberano, y hará definitivamente lo que a Él le plazca. En la Haftará, en Miqueas, amados hermanos, el profeta Miqueas, como vemos, es contemporáneo también de Isaías, de Oseas, de Amós, y vivió entre los años 759 y 690 antes de Mashiach. O sea, aquí Miqueas condena los sacrificios humanos, en alusión a Acaz, que hizo para pasar por fuego también a sus hijos, según lo relata también el segundo libro de Crónicas, capítulo número 28, versos del 1 al 4. O sea, su profecía llega también a la cúspide cuando él sintetiza, ¿verdad?, con sencillez la profundidad y perfección de lo que el Señor pide al hombre. O sea, en Miqueas 6:8, dice: el Señor te ha dicho a ti, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor quiere de ti: hacer justicia, amar
misericordia, dice benevolencia, y pues encaminarte con recato hacia tu Dios, o sea, buscar al Señor con amor en la tierra de los vivientes. Así que relaciona la parashá cuando recuerda, ¿verdad? Y dice, pueblo mío, dice, recuerda ahora que había tramado Balac, rey de Moab, y pues lo que hubo confesado Bilam, hijo de Beor, de Sittim, hasta Gilgal, para que sean y se hayan de saber, dice, y que se conozcan las bondades del Eterno. O sea, es algo muy especial porque el Señor actúa siempre en ese favor absoluto de su pueblo. El verso 11, siempre aquí en Miqueas, dice, extirparé, dice, los hechizos de tu mano. Este capítulo alude a los fetiches, o sea, todas esas cosas de los ídolos y todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Los ídolos que los guerreros transportaban incluso con ellos en los campos de batalla para influir sobre la muerte, ¿verdad? En la guerra. O sea, ¿por qué? Porque normalmente las guerras van acompañadas también de fetichismos, de acuerdo a lo que nosotros podemos ver acá en toda esta parte. Entonces, amados hermanos, vemos con mucha claridad el actuar del Señor en beneficio de su pueblo. Acá en esta parte es muy triste cómo termina también la parashá. Dice el capítulo número 25, mientras Israel, dice, habitaba en Sittim, el pueblo comenzó, dice, tristemente a prostituirse con las hijas de Moab, y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió, y oigan esto, y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió, dice, la ira del Señor contra Israel, y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos. Miren qué orden más tremenda, delante del Señor en plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de Peor. Y aquí dice, un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita, imagínense ustedes, miren esto, a sus parientes, y a la vista de Moisés, dice, y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel que lloraban a la puerta de la tienda de reunión, cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano fue tras Israel. Dice, fue tras él, y tomándolo de su lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró, dice, la alcoba y los traspasó a los dos, dice, el hombre de Israel y la mujer, dice, por su vientre, y así cesó la plaga de los hijos de Israel. Al final entonces, como que tuvo ese efecto, ¿verdad? La parte esta del consejo de Bilam sobre la destrucción de Israel. Entonces pasa mucho y de muchas maneras, amados hermanos, que el Señor apercibió esto también con relación a los fariseos de aquel tiempo, que el Señor dice, hagan, verán lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces hay muchas cosas que pueden separarnos del Señor como consecuencia de la desobediencia o no estar atentos a lo que la palabra del Señor dice. A veces nosotros leemos tantas cosas y nos vamos alejando poco a poco, y cuando sentimos ya estamos tan lejos del Señor que no sabemos incluso ni cómo comportarnos en este sentido. El mejor consejo entonces a llevar en esta palabra es que busquemos al Señor, caminemos a la luz del rostro de Mashiach, y que el Señor tenga compasión en nuestro caminar en la tierra de los vivientes. Que el Señor, amados hermanos, siga teniendo compasión de nosotros, que el Señor siga teniendo compasión de su pueblo, nos permita ver el bien de Jerusalén en nuestros días y ver a nuestro bendito Mashiach. Así que no desmayemos, a seguir adelante, y recordemos que irrevocables es el llamamiento del Señor. Así como lo es para Israel, sigue siendo para nosotros también, y esto es algo maravilloso. Así que con el permiso del Señor vamos a bendecir a su pueblo en esta hora. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tengan ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom, que la bendición del Altísimo, el Dios eterno de gloria, les bendiga desde lo alto, les dé su sustento, les dé su protección, les dé su guarda, que el Señor lo libre de resbalar, lo libre el Señor de todo mal,
de las acechanzas del enemigo y les permita caminar a la luz del rostro de Mashiach. Que el Señor les bendiga grandemente y les siga librando de todo mal. Los bendigo a todos en el nombre glorioso, bendito y maravilloso de Yeshua HaMashiach, Melech Israel, el Dios Santo de Israel. Shabbat Shalom, amados hermanos. Amén.